Dios les bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, Manuel González, de Panamá para el mundo. Hoy quiero tocar un tema muy delicado. Bendito sea el nombre del Señor, el cual hemos orado y pedido dirección a nuestro Señor Jesucristo. Toda vez que estoy viendo que en las redes sociales, cristianos, pastores, evangelistas, profetas, están alarmando a la población e inclusive a la iglesia, aduciendo de que Dios les habló, que Dios se les reveló, que Dios les dio una profecía, anunciando crisis, muerte, juicio, la ira de Dios, anunciando que la gente no saldrá, otros diciendo que saldremos, otros que Cristo ya está a la puerta, otros que Cristo vino tal día, otros que estamos en el Apocalipsis, otros que dicen que están los jinetes, que están los sellos. Yo quiero ser serio y responsable. Yo no me opongo a que ninguno de ellos hable de parte de Dios, pero hagámoslo conforme a la luz de la Escritura. Aprendamos de los grandes hombres de Dios. Mire, la primera carta de Corintios, en el capítulo 4, verso 6 dice: por esto, hermano, aleluya, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis y no penséis más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. O sea, el mismo apóstol Pablo nos enseña que no vayamos más de la Escritura. Observemos ahora Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, dice la palabra del Señor en el versículo 26. ¿Qué pues? ¿Qué hay, hermano? Cuando os reunid, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero hágase para edificación. Yo creo que estos videos que se están publicando en las redes no están siendo para edificación. Inclusive, mire lo que dice el apóstol Pablo: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, que nosotros no nos podemos quedar callados, tenemos que juzgar lo que están hablando aquellas personas en las redes, que no tienen fundamentos bíblicos, que si tuvieran sustento bíblico, amén, gloria al nombre del Señor. Pero mire, sigo leyendo, el versículo 33 dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios es un Dios de paz. A pesar de lo que estamos enfrentando en estos días, yo no creo que Dios quiera traer confusión a la iglesia, sino paz en medio de este momento. Versículo 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y dice: mas el que ignora, ignore. O sea, este es un mandamiento del Señor, que no empezamos a diluir y a decir cosas que Dios no ha hablado. Inclusive, Primera de Juan, en el capítulo 4, vamos a buscarlo rapidito, lo que dice el apóstol. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan aún más nos reafirma que tenemos que probar los espíritus. No podemos estar creyendo cualquier profecía que se publica en las redes porque fulano tiene un renombre. Aquí el más grande es Jesucristo, y Jesús vino a traerle paz a la humanidad. Y lo vamos a ver. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, yo le voy a decir la verdad, voy a serle sincero. Este COVID-19 es una señal inequívoca de la palabra del Señor, porque muchos quizás no creían en el Apocalipsis, en las cosas que están escritas y las revelaciones. Dirán: eso es mentira, ese cuento, ese es fábula, esa es mitología. Pero ahora, con lo que está ocurriendo en el COVID-19 en el mundo, mucha gente ahora está empezando a creer en la palabra. Entonces, no utilicemos la palabra para alarmar, ya que nosotros tenemos que entender que el Señor es paciente y Dios quiere que las almas se salven. Aún en medio de esto, Dios quiere salvar las almas y quiere salvar las vidas. Entonces, seamos sabios. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso el apóstol Pedro ahí mismo dice en el versículo 15, 16 y 17: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender y las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea arrastrado por el error de los inicuos y caigas de vuestra firmeza. Amén, hermanos. No caigamos en esos errores, en esas publicaciones que están en las redes, lo que nosotros hemos creído, lo que está en la palabra de Dios. La profecía más segura es lo que está escrito en la Biblia, amados hermanos. Inclusive, observe el apóstol Pablo lo que le dice a Timoteo, porque esto no es la primera vez que ocurre de temas así, de alarmar a la iglesia. Segunda de Timoteo, escucha lo que dice en el capítulo 2. Versículos 16, 17 y 18, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Sus palabras carcomen como gangrena, de las cuales Himeo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. No trastornemos la fe de vuestros hermanos diciendo que el rapto ya ocurrió, que ya nos quedamos, que estamos en el Apocalipsis, que están los jinetes, que están los sellos. Esta no es la primera vez, hermano. Inclusive el apóstol Pablo le dice a los tesalónicos en el segundo capítulo, en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Observe lo que dice el apóstol Pablo, verso 1, 2 y 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejemos ver fácilmente de vuestro modo de pensar, ni nos conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Así que, hermanos, confiemos en la palabra del Señor. La palabra está clarita. Por tiempo no voy a profundizar. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo? Antes de que ocurra la segunda venida del Señor, tiene que manifestarse aquel hombre que la Biblia le llama el anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no andemos alarmando a los hermanos diciendo que ya está, porque hubieron gente escribiendo cartas y que de nombre de Pablo y hablando en el Espíritu, y Dios no estaba hablando. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Ahora, muchos me dicen a mí, pastor, ¿usted qué cree? ¿Que saldremos de esto o no saldremos de esto? Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo creo que puede ser que salgamos, como creo que tampoco creo que no salgamos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Por qué? Le digo por qué creo que quizás de repente no salgamos. Porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, este es algo que no se predica hoy día ni se enseña en las iglesias. Por eso que muchos hermanos dicen, ¿qué va a pasar, pastor, en los días que vienen? La Biblia dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aleluya, para que no nos entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creéis en Jesús que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y dice la palabra, por lo cual decimos esto en palabra, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con él. Por lo tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Dios nos ha mandado a alentarnos con sus palabras, palabra de esperanza, palabra de fe, no a salir en las redes diciendo que viene juicio, que por la culpa, porque el pecado, si ya eso lo sabemos, hermano, el pecador sabe que está en pecado. Lo que tenemos que aprovechar esta coyuntura para hablar del amor y la misericordia de Dios y que todavía hay tiempo de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, observe lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta, que va en relación con Tesalónicas 4. Mire lo que dice el apóstol, versículo 51. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice la palabra, en un momento, en un abrir, un cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos, aleluya, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que estos incorruptibles se vistan de incorrupción y que estos mortales se vistan de inmortalidad. Y cuando estos corruptibles se hayan vestido de incorrupción, estas mortales se hayan vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra de Dios escrita. Sorbia es la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Dios es claro. Dios no ha traído confusión. ¿En qué sentido quiero decir, amados hermanos? Que ¿por qué creo yo que quizás no salgamos? Porque la Biblia habla de algo que se le llama el arrebatamiento, lo cual no sabemos qué día va a ser. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 30 segundos, pero tenemos que estar preparados. Y si no ha ocurrido es porque Dios tiene amor y no quiere que las almas se pierdan. Entonces, otros dicen, pastor, que la economía no se va a resolver, que la economía no se va a levantar, que vienen cosas caóticas. Mire, yo quiero decirle con todo el temor a la luz de la Biblia. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 7, que en los días del fin, verso capítulo 8, en los días del fin, se levantará un hombre, un rey altivo, el cual nosotros lo conocemos bíblicamente como el anticristo. Él
Él traerá ruina, pero también traerá prosperidad, enriquecerá a las naciones. Inclusive, este mismo personaje, alabado sea el nombre del Señor, aparece en Daniel 7, que cambiará las leyes, cambiará los tiempos. Este mismo personaje aparece en Daniel capítulo 11. Este hombre hará que la tierra vuelvamente se enriqueza. Va a enriquecer a la tierra. Este es un hombre que viene de parte, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que la Biblia le llama el diablo, Satanás. Pero ¿qué quiero decirle algo más? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13 que cuando este hombre venga, para los que dicen que la economía no va a cambiar y que todo, cuando este hombre va a implementar un sistema, el cual será a través de una marca, la cual tiene una identificación, número de hombre 666. Muchos ya dicen cuál es la marca, que este es los otros. Hermanos, nadie sabe cuál es la marca, porque ahí mismo Apocalipsis 13 dice, la imagen que van a hacer es la que dice, para que la gente pueda comer, el que no se ponga la marca, comer, vender, hacer nada. Entonces, esa es otra cosa, alarmando a la población. Y que la economía no se va a levantar, no se va a recuperar, hermano. Sí se va a recuperar, porque cuando usted lea el libro de Apocalipsis capítulo 18, cuando ya Dios manda la última plaga de la copa de la ira, la última sentencia, ahí es donde Dios acaba y destruye con la economía de los pueblos y de las naciones. Pero ¿qué tiempo tiene que pasar? Todavía tiene que pasar mucho tiempo, amados hermanos. Pero la iglesia tiene que prepararse, porque la trompeta puede sonar en cualquier momento. Y si es voluntad de que Dios nos permita salir nuevamente, aprovechemos el tiempo para predicar, no para difamar, no para alarmar. Por eso que la gente ya no cree en el evangelio, porque hay quienes usan este tiempo para maldecir, para injuriar, cuando debemos hablar del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto está escrito en la palabra de Dios, amados hermanos, pero tenemos que ser pacientes y tenemos que confiar en el Señor, porque pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó y oyó mi oración y mi súplica. Hagamos eso para que Dios tenga de nosotros misericordia y nos ayude a salir de esto, pero no alarmando, no profetizando, no declarando que cosa Dios nos ha dicho, porque si en tal caso Dios está hablando a través de ellos, ¿por qué no les avisó que el coronavirus nos iba a recluir a todos? Entonces hay que ser sabio, la palabra es clara, la palabra es sencilla, y no le agreguemos más a la palabra, que la palabra solita se inspira, porque el Espíritu Santo es el que da vida, y el Espíritu Santo es el que nos renarguye de todo pecado. Que Dios les bendiga, que Dios me los guarde y que tengan una excelente tarde en este día 24 de abril del 2020. Amén.